Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Gris Ceniza. Hoy tenemos a un invitado distinto, es Carlos M. Pla. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ilusionado y con muchas ganas de estar aquí en tu programa. Pues yo también, muchas ganas de hablar contigo. Dejarme matizar, porque he dicho distinto, porque digo distinto porque entre una de tus facetas eres editor. Bueno, es la Y principal, ¿eh? Yo diría que es un poco la que más, bueno, por lo menos más trabajo, ¿no? Luego también está la de escritor, ¿no? Pero sí que es verdad que como editor, pues trabajo muchísimo, la verdad, y tengo ahí un proyecto que ya lleva unos añitos, ¿no? claro, vamos a presentarte. Yo te conozco a través de un podcast que de momento está parado, ¿no? Solve et Coagula, os lo recomiendo un montón. Ahora, si quieres, nos hablas un poquito de él. A través del podcast me atreví a contactar con vosotros, contigo en este caso, pero es que además yo conocía, pasa que no tenía atada a la editorial, Aurora Dorada. Yo tengo algún libro de la editorial, además, pero no los tenía conectados. En un momento dado, pues me di cuenta que todo esto pertenecía a lo mismo. Y acabé llamando a la puerta y contestó Carlos. Carlos, escritor, editor, bueno, editor, escritor, traductor también, ¿no? Creo. Sí, también me prodigo como traductor del inglés. Sí que ahí estoy también y, por supuesto, sí, editor y también escritor. Sí, la verdad que soy, bueno, pues al final un poco, en ese sentido, polifacético, ¿no? Al menos en lo Muy literal, ¿eh? bien. En otras cosas no. Y, y estás aquí también porque tocas de cerca temas como el misterio o el esoterismo, ¿no? Estas cosas que a mí me atraen un montón. De hecho, la editorial toca directamente todos estos temas, ¿verdad? Sí, la editorial tiene bastante. Como tema principal, yo diría que tiene el ocultismo, ¿no? Que al final, bueno, uno de los temas, o por lo menos, pero sí que es el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor de la editorial Mm, es sin duda, es el ocultismo, ¿no? Y el esoterismo, pero desde una perspectiva, pues, más cultural, más, un poquito más sesuda, más intelectual, no una sí. perspectiva como, así como más, no sé cómo decirte, como más mainstream, ¿no? Sino que es como una perspectiva un poquito más a fondo, ¿no? De estos temas y sobre todo libros que mucha gente a lo mejor no conoce, no tiene fichados, rescatar textos, autores, artistas, gente que a lo mejor no es un poco subterránea, oscura, ¿no? Y darle a estos libros, a estos textos, visibilidades y editarlos, ¿no? Bueno, Sí, sí. yo intento siempre como editarlos con la máxima calidad en cuanto al papel, bueno, el diseño y al final los textos, ¿no? Propiamente. A mí me encanta la presentación de la editorial en la web. Si alguien entra y lee el texto, se ve claramente por dónde van los tiros. Pero bueno, luego pondremos el acento en la editorial, porque yo creo que lo chulo, lo guay es conocerte a ti primero. Y porque tú estás muy metido en el ocultismo, ¿no? O te interesa mucho. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto, Carlos? Sí, es curioso porque, bueno, yo siempre comento que empecé con el ocultismo leyendo ficción extraña, leyendo terror, leyendo ficción extraña, y para mí la gran puerta al ocultismo fue Lovecraft, ¿no? Que al final es otro de los leitmotivs de la editorial, porque tenemos varias líneas editoriales y una sin duda es la de H.P. Lovecraft. No en vano, ¿no? Tenemos la mejor, bueno, para mí, en mi opinión, es la mejor biografía de Lovecraft, que es la de S.T. Yoshi, Yo soy Providence, ¿no? Que la publicamos en 2 volúmenes, es una biografía que se está vendiendo muy bien y está gustando mucho. Y yo llegué por Lovecraft, porque realmente yo el ocultismo no lo conocía como tal, bueno, tenía ciertos conceptos de masonería, de Rosacruces y demás, pero cuando me metí a fondo en el tema fue gracias a Lovecraft de sus textos, ¿no? Porque él como que tiene un montón de conocimientos herméticos de la biblioteca de su abuelo, de Whipple Van Buren Phillips. Él empezó a leer bueno, muchos de estos libros de su biblioteca y luego cogió conceptos, pues eso, ¿no? Teósofos, de Eliphas Levi, en Francia, de masonería, de rosacrucismo, y luego todo eso lo fue poco a poco incorporando, ¿no? Dentro de su corpus de todo lo que viene a ser un poco su mitología, ¿no? En este caso los mitos de Cthulhu. Y yo entré por ahí, esa fue mi puerta de entrada, ¿no? Un poco el portal que me llevó a todo esto. A partir de ahí, pues fue investigando. Empecé por lo más típico, empecé por los Rosacruces, por los masones, un poco también la base de todo esto, Hermes Trismegisto, Egipto. Empecé un poco por la base y a partir de ahí me fui, pues bueno, fui leyendo cada vez más, leí un montón de libros de estos temas y precisamente me di cuenta de que a medida que yo iba, pues bueno, leyendo, indagando, investigando y demás, bueno, yo todo esto de formación soy historiador del arte,
que esto no lo suelo decir, pero bueno, es así, ¿no? Y al final también eso me dio mucha sensibilidad en cuanto al tema artístico, sobre todo en la pintura. Descubrí a un montón de artistas interesantes y luego me di cuenta de que esos artistas, muchos decimonónicos, de principios del siglo XX, me di cuenta de que todos estos artistas a veces tenían mucho en común con estos temas, pues sobre todo los artistas más simbolistas de final del siglo XIX, que había como un ambiente muy decadente, y me di cuenta de que es que ellos también bebían de eso y muchos estaban en órdenes secretas, ocultistas, y estaban en estas cuestiones, sociedades secretas, ¿no? Entonces dije, ostras, a mí me gusta mucho la pintura, ¿no? Me gusta mucho el arte y sobre todo de esa época y dije, ¿por qué no aunar estos dos mundos, ¿no? Y continué indagando y ahí ya fui llegando pues a otras vertientes, a la magia del caos, al Aleister Crowley, el telema, y fue un poco por eso. O sea, pero fue un proceso no de poco tiempo. O sea, igual estuve 1 año y medio pues estudiando estos temas bastante a fondo y entonces me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de que en España no había como, o sea, había habido editoriales importantes en los años 70 y 80, muchas, pero bueno, habían publicado como libros, por lo que te digo, ¿no? Muy básicos de estos temas, rosacrucismo, etcétera, pero no habían ahondado tanto en el siglo XX o incluso en el XXI, ¿no? Un ocultismo más contemporáneo, lo que te comento, ¿no? Magia del caos, telema, magia tifoniana, no habían ahondado en estas cosas, entonces dije, me encontré con un montón de libros que estaban por traducir de estos temas, sobre todo magia del caos, que no había prácticamente nada traducido o nada. Y dije, bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? O sea, fue un poco ahí fue el germen un poco de la editorial, ¿no? Porque yo al final me planteé cursar un doctorado, pero finalmente no lo hice. Y dije, bueno, pues, vale, o sea, a mí me encantan los libros, me encanta editar y ahí es, pero yo no estudio edición, ¿no? Yo no estudio un máster de edición, fue todo muy autodidacta, muy do it yourself, muy hazlo tú mismo. Y ya te digo, yo así como otras personas sí que son editoras y han estudiado un máster de edición, que es una cosa que evidentemente te aporta unos grandes conocimientos, yo lo hice todo por mi cuenta. Me ayudó muchísimo Alberto Ávila Salazar, un buen amigo, escritor también de la editorial y autor de varios libros y también traductor de la editorial. Él al principio me ayudó bastante, ¿no? Porque bueno, yo fundé la editorial relativamente joven, Daniel, yo la fundé con 28 años, claro, que dices, bueno, 28, 29 años, para fundar una editorial es bastante joven, Sí, sí. ¿sabe? O sea, mis compañeros de profesión hay algunos que sí, pero muchos otros son bastante mayores. Entonces, al principio tuve que aprender, no, pues, ¿sabes? Fue como un proceso de aprendizaje, pero muy bonito. O sea, la editorial se fundó en 2019 y a partir de ahí, pues, fuimos creciendo, ¿no? Y haciéndolo casi todo yo. También, bueno, tenemos a nuestra diseñadora, que es Virginia M. Ramos, que también nos ayuda con las portadas, con las maquetaciones, pero con Alberto, pero poco más. Ahora actualmente sí que tenemos una traductora aparte, bastante de cabecera, que es Rocío Tizón también, con la que estoy muy contento, el propio Alberto también, pero empecé yo solo prácticamente. ¿Y en qué momento pasas de eso? Es que esto me llama mucho la atención a mí. ¿En qué momento se pasa de ser un aficionado más, ¿no? Como yo, que me gusta el misterio, lo que dices tú. Yo empecé leyendo terror o leyendo Lovecraft y en qué momento se da un paso más o te interesan más los temas, qué puertas abres. Yo sé, por ejemplo, que la música también es importante, porque creo que en alguna entrevista o algo la había escuchado que comentabas, ¿no? Que la música también, no sé si el punk o el post-punk, ¿no? Inglaterra, todo ese movimiento, ese Claro, contracultural. sí, por supuesto. Entonces, ¿en qué momento una persona... Es que, Jolín, es que has hablado 3 minutos y me has lanzado un montón de inputs súper interesantes. ¿En qué momento tú te das cuenta que tú quieres dedicarte a eso o que eso para ti es más importante que simplemente leer novelas o buscar en Google quién es Aleister Crowley? Porque claro, eso a los que nos interesa el tema lo hemos hecho todos, ¿no? O buscar podcast de, venga, a ver qué me cuentan de Crowley o de, yo qué sé, o de Rasputin. Pero claro, ¿en qué punto o en qué momento tú haces algo más de eso? ¿O cómo sucede esto? Pues yo, como te digo, de una forma, o sea, yo creo que, o sea, yo empecé con la ficción extraña, ¿no? A mí, por ejemplo, Valdemar es una editorial que para mí es súper referente y yo mamé muchísimo Valdemar, ¿no? Cuando estaba empezando a escribir, yo también mi propia carrera como escritor, yo estaba también empezando a escribir y leí muchísimo Valdemar, ¿no? Y leía los clásicos del terror, leía pues, a toda esta gente, a Poe, a Lovecraft, luego ya fui tirando un poquito más hacia la ficción extraña y empecé con Algernon Blackwood, con Arthur Machen, que para mí es bueno, es un poco la meca de la ficción extraña, ¿no? Y empecé con toda esta gente y a partir de ahí, pues lo que te dije, me fui
virando un poquito desde la ficción extraña también a la magia. Ligotti también le leí. Bueno, toda esta gente, ¿no? Que al final, fíjate, ¿no? Que empecé siendo, bueno, fan de Ligotti, leyéndolo en Valdemar, y al final hemos tenido la suerte de poder publicar algo de él también en Aurora Dorada, que es un libro que va a salir inminente, ¿no? Joder, y eso también lo ves y dices, claro, yo era fan de esta gente y ahora pues les publico, ¿no? Y es increíble que solo en 4 años pues haya pasado todo, perdón, haya pasado todo esto, ¿no? Y estoy muy contento en ese sentido, pero más acotándome a tu pregunta, el tema del ocultismo, bueno, fue una cosa que me empezó a obsesionar realmente. O sea, cuando tú te metes en la magia, en todos estos temas ocultistas y demás, tienen un poder atractivo muy grande, tienen como un centro de atracción muy grande. Realmente es una cosa que si estás predispuesto, tienes una buena predisposición en tu conciencia, en tal, te absorbe por completo. A mí me absorbió el ocultismo. O sea, yo me obsesioné con el tema a un nivel de leer muchísimo, de incluso hacer ciertas prácticas, ¿no? Pero es normal, o sea, al final estás leyendo Sí. y también quieres... Yo siempre he tenido una aproximación al ocultismo un poco más teórica, pero también he hecho prácticas. Pero me interesa también a nivel teórico. Mucha gente como que va directamente a la práctica, ¿no? Y yo no, a mí me gusta muchísimo leer sobre ocultismo y por eso muchos libros son ensayos culturales, ni siquiera son grimorios de hacer este ritual sino entonces Claro. a mí me interesaba eso y cuando descubrí pues eso, ¿no? Cuando entendí realmente lo que era el ocultismo, más allá de toda la pompa y de todo el misterio, que sí que en parte lo tiene, ¿no? Pero es más allá de eso, es una forma de alterar tu conciencia para alcanzar otras realidades, ¿no? No consensuales. A mí eso me voló la cabeza y me encantó, ¿no? Y para mí eso es la esencia de la magia y también de llevar un estilo de vida alternativo. Eso a la vez se unía a la contracultura, ¿no? A ciertos, pues Crowley, ciertas personas que vivían dentro de la magia y vivían totalmente la magia y a mí esto me interesaba sobremanera, ¿no? Entonces, fue un poco en ese sentido como empezó todo. A mí me empezó a obsesionar y ya dije, bueno, si puedo hacer de esto mi trabajo, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, es decir, si todos estos libros están ahí, bueno, yo lo noto, ¿no? Que la gente que lee mis libros, bueno, los libros de Aurora Dorada, la gente que lee a los autores de la editorial, lo valora mucho, ¿no? Valora joder, que estos libros estén llegando en español porque nadie se había tomado Claro. la molestia. Hay algunos libros que se publicaron en los años 80, nadie se ha tomado la molestia en traducirlos por los motivos que sean, ¿no? Tampoco vamos a entrar ahí, pero yo qué sé, yo sí que noto que hay como un sentimiento, ¿no? de gratitud en ese sentido, de decir, bueno, por lo menos alguien se ha atrevido a sacar esto. Evidentemente yo no hago esto y es así, yo no hago esto para hacerme de oro, ¿no? O sea, yo es pasional, es una cosa pasional, es una cosa totalmente, pues eso, ¿no? Me viene de dentro un poco. Entonces, yo sé que no son libros masivos, son libros más de culto, más de nicho, pero a mí me encanta. Es verdad que no son masivos, pero también es verdad que tiene un público muy, no sé si muy fiel o muy determinado, ¿no? Como que con muchas ganas de coger este tipo de material. Entonces, eh, primera enhorabuena, ¿no? Es que es verdad que lleváis 5 años, ¿no? O Cuatro, sea, cuatro. es Cuatro, pero cuatro bueno, años. sí, 4 años, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, y es brutal. Y solo si en algún momento de la entrevista igual podemos nombrar, aunque ya has nombrado, algunos de los autores que tenéis allí, y es brutal. Es que es... yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar, a mirar un poco la web y tal, y me di cuenta que era realmente una editorial tan joven, flipé, porque aparte yo tenía como... "Oh, Aurora Dorada, pues sí, esto deben... No lo piensas, pero piensas, esto es una editorial ya hecha y derecha que debe tener un montón de años de recorrido. Y en realidad, pues mira, luego empiezas a mirar y no. ¿Y qué más? Yo pregunto y tú contesta lo que quieras y nos entretenemos en cada pregunta lo que te apetezca y si no te apetece, pasamos página, ¿eh? Entonces, tú estás metido en cosas de magia, te consideras, no sé, igual meto la pata porque de verdad que no tengo ni idea, ¿te consideras mago o te consideras practicante de la magia del caos, este tipo de cosas? Bueno, al final, yo diría que, como te digo, sí que he hecho prácticas. No me considero mago Sí. ni... No, no, de hecho, ese Ujú. término creo que, bueno, es un poco, puedes ser presa, ¿no? Un poco o objeto un poco de malinterpretación, ¿no? Por parte de lo que lo escucho, de tal, porque claro, es un concepto que, claro, cuando hablamos de magos nos imaginamos a Gandalf, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es lo común, ¿no? Dentro de la cultura popular, ¿no? Harry Potter, la magia, ¿no? Tal. Luego te das cuenta de que la magia es una cosa como psíquica, ¿no? Y que realmente no es ni a lo mejor ni tan espectacular, ni tan tal, pero realmente funciona, ¿no? Y eso es una cosa que cualquier persona que lea los libros de la editorial o los ponga, bueno, no todos, obviamente, porque no todos son de magia, pero los que son de magia, si los lee y tal, se va a dar cuenta que si hace las prácticas un poco
que algunos libros sugieren y tal, que realmente suceden cambios, ¿no? En la percepción, en tal. Es una cosa que Mm, el propio Crowley, ¿no? Decía que era como muy científica, ¿no? Como muy, ¿sabes? Como que era como muy de ABC, de una cosa como matemática, ¿no? Al final. Y en ese sentido no me considero mago como tal, me considero más escritor y no sé si artista, ¿no? mm, En ese sentido, y sobre todo editor, pero no, yo tiro más por, ¿no? Por el lado más cultural en ese sentido, ¿no? claro. Y me encanta y, oye, conozco magos. Phil Hine, por ejemplo, que es un autor editorial, es mago, ¿no? Y lo dice claramente. Tampoco es que presuma de ello, porque no creo que sea una cosa para presumir, ni mucho menos. Pero sí que dice, bueno, yo soy mago. Y digo, es que es verdad, es que es mago. Pero aparte porque ha escrito libros, porque se nota que lo es, se nota que tiene unos conocimientos y se nota que en su casa hace cosas, hace rituales, hace sigilos, evidentemente él hace cosas. Yo no me consideraría como tal, me considero que soy una persona que está trabajando muy duro para visibilizar todo esto, ¿no? Pero al final yo no soy Vale. el editor, ¿no? Entonces, pero sí, Es un altavoz, ¿no? Eres un poco un altavoz para que la gente pueda disfrutar o conocer, ¿no? Y todo esto que se haga, que se dé a conocer más, claro. también te digo que igual que soy un altavoz, sí que creo que un buen editor, creo que una buena editorial tiene que reflejar las obsesiones de su editor. Yo, por ejemplo, veo a Jacobo Siruela, a mí me encanta lo que hace con Atalanta, ¿no? Por ejemplo, Jacobo. Y yo veo que es, joder, y con perdón, ¿no? Pero veo que su editorial es realmente un reflejo de lo que él es, ¿no? De lo que a él le gusta, de las cosas que le obsesionan. Yo creo que una buena editorial tiene que reflejar esas obsesiones del editor, ¿no? Y nunca Mm, tienen que ser obsesiones como arbitrarias, ¿no? Yo creo que al final sí que deben de tener un hilo conductor que de alguna manera sea coherente. Yo sí que creo que en esa marca de autor o firma de autor, ¿no? De editor, un poco no, ¿sabes? Ese concepto un poco de que cada editorial es un poco el reflejo de su editor. Y, joder, eso me parece muy bonito, ¿sabes? Porque sí, claro, los sí, autores sí. son los protagonistas, por supuesto. Pero al final, a nivel de valor de editorial, porque muchas veces se valoran los autores, pero no se valoran las editoriales. Y son las que están al final creando un catálogo, ¿no? Y moviendo la cultura. Entonces es muy interesante cuando ves una editorial como, pues eso, ¿no? Como Atalanta o como Valdemar, que ves que realmente tiene el sello ahí y yo pretendo eso también con mi editorial, ¿sabes? Pretendo que Mm. tenga el sello y un poco que refleje mis obsesiones como editor, como comisario de literatura, como lo que quieras, ¿no? Pero es un poco esa mi función, ¿no? Sí, de hecho, cuando estás comenzando a comentarlo, yo he pensado automáticamente el sello de Valdemar, por ejemplo, que lo has acabado nombrando tú, ¿eh? Pero sí, sí, y yo creo que hay gente que compra libros de escritores en concretos, pero hay gente que se va a editoriales o a colecciones, ¿no? Porque sabe que el tipo de producto que puede encontrar allí, pues normalmente es interesante y es gracias a la labor pues, del editor o de, no sé, del que dirige la colección o lo que sea. En este caso, pues es tu sello, ¿no? Carlos M. Plaza es el que pone el sello de Aurora Lo y, intento. y sí, sí. Y aparte que a mí me parece muy chulo porque yo estoy aquí porque soy muy curioso y porque me apetecía conocerte o conoceros, ¿no? Y si encima esto es un sello tuyo, pues te conocemos más, ¿no? Si alguien se imagino que se acerca a vuestro catálogo, de alguna manera, ¿no? Un poco a qué manera, pero de alguna manera te está conociendo a ti, a tus intereses, ¿no? A tus gustos. Y a Sí, mí me sí. parece muy chulo, me parece cercano. Y cuando además es que es una editorial que no mira tanto el tema comercial, como por ejemplo sacar un libro para vender mucho, sino que es lo que te digo, a veces he sacado libros que incluso he sabido que eran libros que no iban a vender mucho, pero me da igual, yo los publico porque para mí sí que tienen un valor y aunque sé que Mm, son libros que a lo mejor no interesan a todo el mundo o no, ¿sabes? O son demasiado complejos, demasiado sesudos, demasiado densos para todo el mundo, yo los publico, ¿no? Y eso también es una forma de hacer edición. Está alejada de los estándares más comerciales, pero creo que también tiene que haber editores así, no todo puede ser grandes conglomerados, ¿no? Y yo lo veo un poco así, de esa manera, ¿no? Yo es lo que te digo, no hago edición para ganar dinero ni para, o sea, es una cosa muy pasional, muy, ¿sabes? En ese sentido, es un poco el reflejo de eso. Y también es verdad que tengo grandes profesionales a los que recurro y que, como te digo, pues sí que es verdad que yo soy el director literario, soy el fundador, ¿no? Y soy un poco la persona que toma las decisiones, pero luego, lo que te digo, tengo dos traductores muy buenos, tengo una diseñadora gráfica, Alberto Ávila y Rocío Tizón, tengo a Virginia Ramos, que es la diseñadora, la que hace prácticamente todas las cubiertas de los libros y muchas ilustraciones. Entonces, es poca gente, pero es gente que es muy buena. Entonces, eso también te cubre mucho las espaldas, ¿sabes? claro.
Suma y sube el nivel, eso está clarísimo. Claro. Carlos, yo es que estamos hablando de la editorial y yo encantadísimo, pero de verdad, si quieres contar algo más de ti, como personal o algo de tu manera de ver todo esto, Sí, bueno, adelante, ¿eh? sí, sí, no, yo es lo que te digo, también me he estado como escritor, ¿no? Y si quieres ahí podemos hablar más adelante, pero bueno, yo ya te digo que como editor, pues un poco eso, ¿no? Sí que me gusta, es una cosa que ya te la digo desde ya, ¿no? Y como decías lo de la música, precisamente, pues eso, ¿no? La música también me ha influido mucho por toda la escena un poco del post-punk, de la música industrial de Inglaterra, de los años 80, grupos como Psychic TV, como Carrel 93, como Coil, todos esos grupos al final para mí me han influido mucho a la hora de editar, porque esa gente al final lo que hacía es que su arte tenía mucha influencia ocultista. Entonces, para mí eso es muy importante de estar creando algo underground o alternativo o como tú quieras llamarlo, pero a la vez, o sea, para mí es mi visión del esoterismo es una visión, bueno, al final es una visión intelectualizada, ¿no? O cultural, y es lo que esta gente hacía al final. Y hay gente en España que está haciendo también eso y lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, podría citar a algunos amigos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si conoces a Pablo en Destruction, que es un cantautor astur, que está muy metido también en estas cosas, o Pablo Gallo, que es un ilustrador también muy interesante, la propia Grace Morales, ¿no? Que al final va a ser autora de la editorial, vamos a publicar un libro de un artista, una biografía de un artista suya en un par de meses. Y toda esta gente al final tiene clara esa visión, ¿no? Y de mezclar lo que te digo, ocultismo con temas mucho más culturales o muchos más artísticos. Y a mí eso, por ejemplo, en Inglaterra hay muchas editoriales que lo hacen, en Estados Unidos, y aquí en España a mí me faltaba un poco, ¿no? Ese enfoque tan intelectualizado de estos temas y tan serio, ¿no? Y con tanto rigor. A veces demasiado sesudo, te tengo que reconocer. Y yo me volqué con eso. O sea, al final es lo que digo, es lo que disfruto y bueno, muy agradecido, ¿no? Al final con la recepción del público, con los fans tanto de los autores como de la editorial. Me parece una cosa muy bonita. Yo les estoy muy agradecido a los lectores y las lectoras porque al final son ellos los que... Es una motivación enorme cuando sacas un libro y ves que la gente lo valora, ¿no? Y no lo valora todo el mundo, porque al final es una cosa como muy, lo que te digo, muy de nicho, pero el que lo valora muchísimo, ¿no? Entonces, Claro. al final lo que tú dices, no son muchísimos lectores, pero los que son extremadamente fieles y eso es muy bonito. A mí me había pasado alguna vez de ir a comprar un libro, ¿no? De enterarme, hostia, este cómic mola un montón, ¿no? De buscar varias reseñas y que todo el mundo, un cómic que no conoces de nada, que todo el mundo te diga que es lo mejor, que tienes que leerlo sí o sí. Y de ir a buscarlo Claro. y de decir, hostia, es que no se encuentra, es que se editó hace años y ya no existe. Entonces, siempre he pensado, es que los libros tienen que existir. O sea, es igual que se editara hace 20 años, debería volver a editarse por quien sea. Entonces, cuando tú has hecho un comentario que has dicho, no, es que yo a veces los edito sabiendo que se van a vender poco, pero es que yo quiero que esté, que esté editado, ¿no? O sea, quiero decir que tú no priorizabas la parte económica en ese caso, sino que te decías, es que este libro merece estar editado. Pues a mí me parece, es que te entiendo, porque es que a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo esto, yo tengo una edición de este libro y resulta que ya no hay más? O sea, si ahora lo recomiendo a un colega, no se lo puede comprar porque se agotó hace 8 años y es una chorrada, ¿eh? Pero a nivel personal a veces me inquietaba mucho, o me inquieta, de decir, hostia, pues no son infinitos, ¿no? Puede ser que un día, por derecho, esté 20 años o 50 años un libro sin publicarse nunca más. No, es Bueno, así. O sea, es como lo dices y además muchos libros o sea, yo creo que los lectores también lo valoran, ¿no? Que al final son libros que algunos son muy difíciles de encontrar o son libros de culto que están descatalogados o que nunca habían sido editados en España o todo esto, ¿no? Y eso al final, pues yo lo valoro mucho, ¿no? Ofrecer ese tipo de libros que son muy inencontrables y eso los lectores y las lectoras, y yo soy el primero que lo hago de otras editoriales, de que veo cuando sacan textos así oscuros, poco conocidos, a mí es lo que más me interesa en ese sentido. Entonces, claro, a eso, vamos, es de lo mejorcito, ¿no? Hablando precisamente en la faceta más de escritor, mi novela ahora mismo está descatalogada, la que tengo El sueño de Tifón, que es una novela que la tengo descatalogada realmente. La vamos a publicar, seguramente a finales de año vamos a hacer una pequeña edición, una pequeña reimpresión o segunda edición
como medio, bueno, un poquito más limitada y tal, pero bueno, es que es así, es que a veces los libros se acaban. Yo intento de todas maneras tener disposición de casi todo, pero hay veces que, como son tiradas tan Sí, sí. pequeñitas, a veces se te agota y oye, dices, y bueno, ¿y reimprimo o no reimprimo? ¿O qué hago, no? Pues, o sea, al final también a mí me gusta mucho eso y al final tiene mucho que ver también con el coleccionismo, ¿no? Yo sí que sé que hay Sí. gente en la editorial, lectores y lectoras que me escriben y tal y me dicen, no, no, yo es que colecciono los libros, pero eso pasa con muchas editoriales, Valdemar, lo que te digo, Valdemar, Sí, muchísima sí. gente colecciona la gótica, ¿no? Y es normal, porque al final son libros, yo sé muchos libros de Valdemar que están descatalogados hoy en día, ¿no? Y la gente en las redes se los pide, ¿no? Pues dice, oye, sacarnos esto, ¿no? Tal, porque este libro está descatalogado desde 2003. Pues eso, claro, imagínate, es como de repente reimprimen y la gente se vuelve loca. Y yo sí que creo, ¿no? En ese mercado Sí. de segunda mano o de coleccionismo, como tú quieras decir, y para mí eso sí que tiene un valor, porque yo también soy coleccionista. Entonces, pues bueno, está bien. A mí me gusta. Mientras no se especule, ¿sabes? Con exceso, me parece Claro. guay, me parece correcto. Sí, de hecho en la web habla, ¿no? De que los libros como objeto, como papel, tocar, que sea bonito, habláis de belleza incluso, ¿no? A mí me parece súper interesante porque yo he leído también desde pequeño un montón y a mí me gusta leer en físico, tío. Y el PDF, pues si me voy de vacaciones me puedo llevar un ebook con un montón, pero es que no me lo llevo, es que no lo disfruto. No me acostumbro, es una cuestión mía, pero no me acostumbro. Y yo soy fan de los libros, tío. Me parece, esta portada me parece muy bonita. No sé si, bueno, la diseñadora vuestra, ¿no? Bueno, la portada esa es de un manuscrito persa, me parece Mm, de no sé qué siglo, es antiquísimo y nos gustó muchísimo porque como el libro tiene un montón de horror cósmico y de temas esotéricos, pero muy desde la perspectiva de Oriente, sentimos que podía pegar porque además la figura como del profeta está como la cara está borrada y es como un poco inquietante. sí, Entonces jugamos un poco con eso y también con la belleza que tiene, ¿no? Pero es una claro. portada muy bonita. Yo te diría el libro, ese es el libro de Alberto, de Conversaciones Soldados, de Alberto Ávila, el tercer libro que publicamos, ¿no? Fíjate, ¿no? Y es un libro de relatos, es un libro de relatos, tiene un poquito de poesía, tiene también, bueno, sí, o sea, tiene un ciclo de relatos que es arabescos, que es muy Lovecraftiano, pero desde un enfoque, bueno, bastante desde la filosofía de vanguardia y tal, una cosa bastante tronada, buenísima. Y ese libro es el tercero, fíjate, el tercero que publicamos de la editorial, o sea, ya ha llovido, ¿eh? O sea, fíjate, Sí, sí. creo que lo publiqué en septiembre, si no me equivoco, ¿eh? En septiembre de 2019, o sea, que fíjate si se ha pasado tiempo y me consta que muchísima gente se lo leyó y las críticas son muy positivas. O sea, es un libro que la verdad que es ya casi de culto. Es que son ese tipo de libros que es lo que hablamos, de que es que si se acaban seguramente no reimprima y bueno, pues van a ir por ahí poco a Claro. poco, pero es lo que te digo un poco. No, me parece, yo sí te digo, leía la web y me identificaba porque lo digo, con es que a mí los libros me parecen preciosos y Gracias. tengo libros es que los quiero tener, ¿sabes? Y digo, pues que tengo 50 por leer, pero es que es igual. Ha salido o hace tiempo que no lo veo, he visto uno en la librería, lo voy a pillar porque igual vuelvo a pasar y no está, ¿no? Porque llevaba años que no estaba. Y me parece muy, muy interesante. Perdóname si estoy dando un poco saltos arriba y abajo. Estamos hablando bastante de la editorial, por tanto, vamos a mantenernos en la editorial un poquito y hablamos, si quieres, luego de tu trabajo como escritor, ¿vale? Para meternos a fondo en tu libro o en tus libros, porque van a llegar más cosas, ¿no? Sí, sí, Así que. Así que vamos a. Tu trabajo como editor, o sea, tú básicamente yo no, ya sabéis que yo no tengo ni idea, ¿eh? Tú decides los títulos que vais a publicar, ¿no? O que se van a publicar. Tú lees cosas en inglés que te gustan, te informas y dices, hostia, esto debería estar aquí en España. Imagino que luego haces un trabajo de búsqueda, ¿por qué no está editado? ¿Por qué se ha interesado a alguien? ¿Ha estado alguna vez editado o no? Pero imagino también alguna vez te llamará algún colega y te dirá, tío, tienes que leer esto porque es brutal y tú no lo conoces, ¿no? Imagino que te entra la fiebre y te gusta y dices que lo tengo que traer. ¿Te apetece contarnos un poco tu trabajo de editor? Porque hay mucha gente como yo claro, que no sabemos. claro, o sea, yo como director literario me encargo de toda la línea editorial de las colecciones y yo elijo los libros, ¿no? Que se van a publicar. En ese sentido, sí que es verdad que yo me documento mucho, evidentemente leo mucho, o sea, leo mucho en inglés y realmente
pues me intereso, ¿no? Bueno, o sea, leo en inglés porque quiero publicar esos libros. Yo te reconozco que no soy un gran lector de inglés base, podemos decir, o sea, prefiero leerlos si puedo en español, pero claro, para conocer estos libros tienes que escrutar los textos, no puedes... Entonces, claro, lo que hago es eso, ¿no? Cojo y pues pillo los libros en inglés y si me gustan, si me transmiten... Hay algunos que lo tengo muy claro y que desde el principio sé que ese libro va a funcionar, pero hay otros que sí que tienes que leer un poquito más y darle más vueltas al texto. Entonces, si lo que me gustan, los publico. Otras veces, sí que es verdad que han venido autores míos, colaboradores, y me han dicho, oye, esto tiene muy buena pinta. Y yo siempre me lo apunto, pero sí que es verdad que soy muy proactivo en ese sentido. O sea, me encanta por mi cuenta ponerme a escuchar documentos, a mirar originales, tanto el inglés como el español, porque aunque Aurora Dorada no tiene recepción de manuscritos originales, sí que es verdad que yo a veces, cuando veo algo que me gusta, un autor que me gusta, yo o le pido textos o le pido un trabajo por encargo, ¿sabes? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y nada, eso. Entonces, casi siempre lo decido yo, pero ha habido casos puntuales que sí que, pues, ha venido alguien y me ha dicho, oye, o directamente ha venido algún amigo que tenía un libro, yo qué sé, por ejemplo, con Albert Camus y con Roberto Bartual tenemos un libro que se llama Díptico Espiritista, que para mí son dos de los escritores del underground más interesantes que hay en España. Ese libro además ha funcionado bien porque, bueno, pues es un libro que realmente el enfoque que tiene del espiritismo es como muy original, muy original y muy fuera de todo, fuera de la norma, con psicogeografía, con cosas tronadísimas. Y ellos me lo ofrecieron, ¿no? Me dijeron, oye, tenemos este libro, tal, yo ya les conocía y les dije, bueno, pues me gusta, me lo leí, me gusta y vamos allá. Y confío bastante en mis autores. La verdad, los españoles, por supuesto, pero también los ingleses, pero ya te digo, no soy de tema de manuscritos originales porque al final no tengo tiempo para leer tantos. O sea, cuando tú abres una recepción de manuscritos, llega muchísimo. Entonces, yo lo hice una vez y como el tema era muy acotado no llegó tanto, pero en general, si tú no pones temas y dices, venga, dame lo que tengas, te pueden llegar miles y miles de manuscritos. Entonces, no tienes tiempo para leerlo todo. Esa es la realidad. Entonces, yo siempre intento como ser proactivo y indagar por mi cuenta más que llegando a mis manuscritos, sino buscando a los autores o futuros autores o gente que a lo mejor no es muy conocida, pero tiene cosas interesantes y decirles, oye, ¿quieres hacerme esto? ¿Quieres hacerme esto otro? O enséñame lo que tienes si crees que pega. Y si a mí me gusta, lo publico, ¿no? Eso en España. Fuera es diferente, ¿no? Fuera ya son libros publicados, tú vas siguiendo una senda, ¿no? Al final y vas encontrando pues, lo que te gusta y lo que no. Pero tienes que tener muy clara la visión de lo que quieres claro, publicar. sí. Hay muchos editoriales que van un poco dando tumbos porque no lo tienen claro. No tienen claro el enfoque, la línea editorial y eso para mí es súper importante en un proyecto. Que tengas claro lo que quieres publicar, que tengas claro que... Yo ha habido libros que me han encantado y no los he publicado en la editorial porque sentía que no pegaban. Que no encajaban, ¿no? Que tenía que haber fundado otro sello diferente, porque para mí, como te digo, es muy importante la identidad de la editorial. Entonces, cuando he visto algo que no pegaba, por muy bueno que fuera, pues he intentado a lo mejor colocarse a un amigo, ¿sabes? A otro editor, porque es que esto yo no lo puedo publicar porque no casa con la esencia de la editorial. Eso me parece muy importante. Hay muchos editoriales que publican cualquier cosa porque, bueno, dicen esto va a vender o es medio comercial o tal. Y a veces los editores dicen, ostras, es que este libro en realidad, aunque sea comercial o no, ¿qué tiene que ver con el resto que tienes? No, yo siempre puedes ver que en la editorial siempre hay una línea, hay un hilo conductor, ¿no? Y para mí ese hilo es un poco, pues eso, lo esotérico, lo oculto, lo misterioso, si tú quieres, pero siempre como ese hilo, ¿no? Y ese hilo nunca se va. Si fijas en todos los libros, está eso. Podrá explorarse desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, pero siempre está ese hilo conductor y eso pasa con las buenas editoriales, yo te digo, las grandes directamente, Valdemar, Atalanta, son editoriales que tú ves que tienen una identidad, ¿no? Sí, porque aparte yo me imagino, es como los críticos, ¿no? Alguien que hace críticas de películas o de discos o de libros, que yo en principio no soy muy amigo de todo esto porque creo que cada uno tiene su opinión. Pero es verdad que cuando encuentras a alguien que piensa como tú, de alguna manera, ¿no? Dices, hostia, es que cada vez que este tío recomienda un libro, me lo leo y me gusta. Pues entonces, pues sigues ese camino. Pues una editorial igual, cuando vas leyendo alguna editorial y te van gustando, pues vuelves a picar. Entonces, tú como editor, yo te estoy imaginando que tú eres un gran lector, te fascina este tema y en algún momento se te ocurre, ¿no? Dices, pues ¿por qué no edito yo cosas? ¿Por qué no me meto y tengo mi propio criterio y dejo no sé si mi sello o mi huella, ¿no? Pero como que tú quieres meter mano ahí.
tiene que molar mucho, ¿no? O sea, de decir, oye, esto me gusta, lo voy a publicar. Esto está Bueno, guay. claro, siempre y cuando se den las condiciones, es decir, que la obra tenga los derechos libres, hay varios factores. Sí, Un bueno, tema sí. es los derechos. Si la obra ya la tiene otra editorial, tú no puedes publicarla, ¿no? En teoría. Hasta ciertos años, si la editorial no la quiere. O sea, no es siempre fácil, porque hay que Sí. pasar un proceso. Luego también hay un tema económico ahí importante, ¿no? Porque al final tienes que pagar por los derechos, tienes que pagar las regalías, tienes que pagar traducciones en caso de que las haya. Entonces siempre hay ahí, claro, no es como, quiero esto, vale, venga, al carrito, ¿no? O sea, Eso ya sería ideal. claro, eso sería, vamos, ideal, ¿no? Pero no, realmente hay un trabajo detrás de negociaciones, un trabajo que se puede dilatar meses y que, pero bueno, sí que es verdad que tienes esa libertad, ¿no? Para al final armar tu catálogo, ¿no? Al final el catálogo editorial, que es una cosa que por lo menos en Aurora Dorada, ya te digo, que es muy, muy personal mía y que refleja mis obsesiones y mi forma de entender, ¿no? Todos estos temas y demás. Y al final es un poco eso, ¿no? Lo que yo me dedico Yo, al respecto. Pero fíjate que yo no empecé como editor, yo realmente empecé como escritor, publiqué un libro en 2018, me parece, que era nada, un librito pequeñito sobre ocultismo y videojuegos para otra editorial que se llama Archivos Bola, que me lo sugirieron, ¿no? Fue un medio libro por encargo, que a mí me interesaba mucho el tema, pero... y luego, bueno, vino la novela, ¿no? El sueño de Tifón, pero esa novela, cuando fundé la editorial, ya la tenías medio escrita o casi completamente escrita. Entonces, yo sí que en un primer momento quise ser escritor y soy escritor, pero me dije, bueno, pues igual puedo vivir de esto siendo escritor, pero me di cuenta rápidamente de que no era viable. Entonces dije, bueno, quizás con la edición sí que me puede ir bien y además puedo escribir y además puedo publicar, ¿no? en la propia editorial. Mis libros, ¿no? Porque además van a cuento, porque si no fueran a cuento no los publicaría, pero casualmente la novela de Tifón es ADN Aurora Dorada total y casi todo lo que escribo, ¿no? Al final es un reflejo también, ¿no? claro, eso te iba a decir, tiene escribir, sentido. ¿no? Si ya me obsesionan los libros de otros, pues imagínate, claro, es como si ya me obsesionan estos temas y encima los escribo yo, pues también los voy a publicar, obviamente. Claro. Yo lo decía también por un tema de satisfacción personal, ¿no? Pues imagino que tú cuando ves un libro nuevo que has publicado tú en la estantería puesto o pasas por una librería y lo ves que está a la venta. No te digo incluso estar por la calle y ver a alguien en el, yo qué sé, en el metro o en el autobús leyendo el libro de tu editorial. Yo imagino que debe ser una satisfacción grande, tío. Tiene que, como de orgullo decir qué guay, ¿no? Pues lo hemos conseguido, hemos sacado algo más, otro libro. Sí, claro, por supuesto. O sea, eso es una satisfacción inmensa, poder editar estos títulos y al final te estás construyendo un prestigio. Yo es como lo veo, ¿no? Al final con todo este trabajo que es muy, muy arduo y también tiene sinsabores y tiene cosas que dices, bueno, ¿sabes? Al Claro. final también hay momentos que no son. Pero sí que cuando las cosas salen bien es una sensación de satisfacción muy grande, Daniel, porque al final es eso, estás sacando libros bueno, que llevaban ahí décadas y que nadie se había tomado y que son libros que para mí son increíbles y que no. Entonces los sacas tú y bueno, a la gente eso le llega también, claro. Y a ti mismo, por supuesto, primero. Sí, yo estaría contento. Yo, de hecho, a veces pienso, hostia, si un día consigo recoger mis relatos y publicarlos, solo verlos en la estantería ya está pagado, ¿no? Como de esa satisfacción personal. No, y además pasa ¿Qué? eso, ¿no? Que para mí, en mi opinión, no es lo mismo publicar. Yo respeto, ¿no? Todo el tema de Amazon y la gente que esto tú publica y demás, pero sí que creo que cuando te publica una editorial es como es más difícil, pues también tiene más mérito, más satisfacción, porque al final dices, lo he conseguido, ¿no? Una persona que al final vive, bueno, no digo vive de esto, pero bueno, sí que de alguna manera pues comercializa esto y tal. He conseguido que esa persona que se está jugando un poco, pues eso, su dinero y tal, porque al final invertir, o sea, un editor es un inversor, porque está haciendo una inversión por tu trabajo, ¿no? Y al final que te elija, eso es cuando un inversor te elige es una cosa muy significativa y yo creo que al final eso tiene mucho valor. Cuando una editorial, da igual que sea pequeño o grande, es indiferente, pero cuando una editorial apuesta por ti, ha llegado una cosa que es de lo más valioso que hay. O sea, cuando una editorial te dice, quiero tu libro, me parece que es para pegarte con un canto en los dientes porque es como estás diciendo, ¿vale? Es que realmente, claro, luego ya si es un escritor muy conocido, ya es tan famoso que a lo mejor dice, bueno, a ver, es normal que me quieras, ¿no? Pero cuando todos empezamos, cuando alguien te da esa oportunidad, Claro, es claro. muy, muy bonita, ¿sabes? Es una Claro. cosa como que yo, por ejemplo,
los autores y autoras que tengo en la editorial. Y también es muy bonita de gente de fuera, ¿no? Que también te dice y está ilusionadísima de que le publique su libro al inglés, perdón, del inglés al español, y que salga en España y tal. Y es como que les ves también encantados, pero yo cuando encima, si son españoles y son libros originales, pues ya, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Y además, ¿tratas tú directamente con los autores? A Normalmente. veces sí, a veces no, claro. O sea, a veces sí, a veces hay casos que sí y hay veces casos que tengo que trato directamente con la editorial que tiene los O derechos. con agentes. Claro, a Claro. veces sí que Y trato con ellos. Sí, sí, sí. has podido. Es pregunta ya un poco friki. ¿Has tenido el lujo de hablar con alguien que sea tu ídolo? De decir, hostia, es que me encantaban los libros de esta persona y somos amigos. O sea, a día de hoy, cuando el tío encuentra un artículo de algo, ¿sabes por Hombre, dónde voy? claro, amigos es una palabra muy grande, pero sí que, por ejemplo, tengo contacto directo con Thomas Ligotti, por ejemplo. Hostia, Claro, tenemos contacto y nos conocemos y hay una qué bien. relación fluida. También me llevo muy bien con Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Que no es autora de la editorial, pero es muy importante y muy famosa hoy en día y ahora ha escrito un prólogo para un libro de la editorial. Y sí que te tengo que decir que mis ídolos, que son esta gente, entre otros, casi la gran mayoría de mis ídolos los he conocido, porque además no son, no, la mayoría de mis ídolos son gente que no es totalmente... A ver, en el caso de Ligotti es una cosa muy extraña, porque ahí sí que te digo que es una cosa rara, pero en general yo creo que la gente que yo admiro no es tan inaccesible como puede ser, yo qué sé, Justin Bieber, ¿no? Por ejemplo, por decirte a alguien, ¿no? O yo qué sé, Lady Gaga. Es decir, creo que al final un autor es más accesible mucho más accesible que que una persona que se dedica a la música o un showman. Sí. Creo que es No más es tan accesible. estrella, ¿no? A menos que seas George Claro, R. R. Martin, claro, no eres hombre, tan si eres José estrella. Martín, no, obviamente, o, ¿sabes? O yo qué sé, o no sé, hay de todo, pero si eres un mega bestseller de tal, pues no, pero yo qué sé, el otro día, por ejemplo, estuve en la charla de Irving Welsh, el autor de Trainspotting, de la novela, y se le veía un tipo súper sencillo, ¿sabes? Y estaba firmando libros y, bueno, o sea, hay un tipo como Irving Welsh, ¿no? Que tiene una película súper famosa y súper grande. Y sin embargo, es gente accesible hasta cierto punto. La propia Mariana es una chica encantadora. Yo he estado con ella un par de veces y hablamos y tal. O sea, es gente al final muy, muy... También es verdad que yo accedo a ellos por mi trabajo, ¿no? Es decir, yo Sí, he bueno, accedido tienes la puerta abierta. a este tipo de figuras y tal, pero realmente es lo que te digo, ya es más por una cuestión tú también de que eres editor y al final tienes que tratar con este tipo de autores, ¿no? Pero lo de Ligotti sí que es una cosa bastante extraña porque además me contactó él directamente bueno, y me explotó la cabeza porque yo nunca me imaginé tener una relación, aunque sea profesional, pero tener una Sí. relación tan directa con Ligotti es una cosa que me sigue volando la cabeza un poco, ¿no? Como el de Scanners de Cronenberg, ¿no? O sea, cuando vi el email como que me explotó, ¿no? Un poco la cabeza porque es muy loco, es un autor tan inaccesible, ¿no? Y ya te digo, la idea del vínculo espectral fue un poco también suya y es un autor que no podía perder la oportunidad de editarle en Aurora Dorada. O sea, me parecía fundamental que estuviera porque yo he sido gran fan y sigo siendo gran fan de toda su obra. Es el gran escritor de terror, de ficción extraña actual y para mí esto es muy subjetivo, pero para mí es mejor que Stephen King. O sea, para mí es como el gran escritor de terror actual y un genio. Entonces, pues, conocerle fue increíble y sí que te digo que para lo joven que soy, todos mis ídolos, los que no están muertos, que hay algunos que no los voy a conocer nunca, pero el propio Lovecraft, ¿no? Pero los que están vivos, tengo la suerte de que les he conocido a casi todos, ¿no? En eso soy muy afortunado también y es por mi profesión. Qué guay, tío. Bueno, estamos hablando un poco, o damos por supuesto de que la gente conoce bien estos temas. Habrá gente que sí, la gente que está metiéndose para escucharte a ti es que está interesada porque conoce la editorial o te conoce a ti o alguno de los autores, por supuesto. Pero igual hay gente que no, que está escuchando el programa pues porque tiene curiosidad y siempre hablamos, ¿no? La magia del caos, la magia, ¿no? Tú decías, claro, es que esto no es Gandalf. ¿De qué va todo esto? Yo que lo veo desde fuera y que no tengo ni idea más que un día en Google aquí, un día en Google allá, lo veo muy cercano no me mates, Carlos, perdona, pero tiene un punto de psicología, ¿no? Sí. Está muy relacionado con el arte, la música, Sí, el teatro, la expresividad, el cambio interior, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
No sé si te Tiene mucho que apetece. ver con una condición psíquica, psicológica, y tiene mucho que ver con la expresión también. El teatro tiene mucho también de todos estos temas, la performance. Al final un ritual no Mm, deja de ser una performance, ¿no? Entonces, pues, la magia es complicado explicarla porque tienes que dar como un salto cuántico, ¿no? Y una vez lo das, ya está. Ya está, ya sabes lo que es la magia. Y ya te empieza a cambiar todo. Pero hasta que no entras en ese... Eso Phil Hine, uno de los autores de la editorial, uno de los más conocidos, te diría incluso, porque tenemos casi todo su catálogo publicado en la editorial, un autor inglés de Magia del Caos, dice que es muy importante el término del decondicionamiento, ¿no? Un decondicionamiento es dar ese salto cuántico, es olvidarte de lo que dice el materialismo, la ciencia, entiéndeme, o sea, no olvidarte, pero por un momento sí. dejar de vivir tu realidad desde un punto de vista matemático y científico y dejarte llevar, ¿no? Dejarte llevar y a ver a dónde vas. ¿Tiene un punto de sugestión? Sí, o sea, puede que tenga un punto de sugestión, pero no deja de ser efectivo, no deja de generar cambios. En la magia es el arte de generar cambios, como decía Aleister Crowley, ¿no? En base a la propia voluntad de uno, ¿no? Y esos cambios empiezan en ti, no o sea, yo no... O sea, la magia no sirve para que de repente la chica que te gusta, ¿sabes? Se enamore de ti. O sea, la magia no funciona así. La magia es un proceso psíquico, psicológico interior por el que tú vas alterando tu conciencia, porque al final todo lo que percibimos es subjetivo. Entonces, esa subjetividad es la raíz de la magia. Es decir, lo que tú ves de una manera, el otro lo ve de otra, ¿no? Y eso muchas veces va en base a los estímulos que tú recibes a nivel psicológico, a nivel psíquico, a nivel de sensitivo incluso, ¿no? Entonces, la magia, en base a diferentes herramientas o como quieras llamarlo, genera ese cambio, pero lo genera aquí, en tu conciencia, no lo genera en la gente de a tu alrededor, ¿no? Lo genera en ti. Entonces es eso, es un poco cómo funciona. Es muy espiritual en ese sentido, pero también es muy práctico porque hay gente que utiliza la magia para diferentes objetivos o lo que sea, pero tú Mm. notas que cuando tú empiezas a practicar magia como tal, empiezan a aparecer un concepto que se llama sincronicidades, que es un poco lo que te lleva de alguna manera a de repente darte cuenta de un montón de patrones que antes tú no veías y de repente empiezas a ver, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el tema de los sigilos, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy típico de eso, ¿no? De codificar un deseo en un dibujo y ese deseo volverlo realidad olvidándolo. Olvidar ese dibujo, tu mente se va a dormir. Ahí tiene mucho también pues de junguiano, ¿no? De los sueños, de los arquetipos. Y en ese sentido, claro, es muy psicológico y muy, muy, muy psíquico. Es Mm. la base de la magia. Es cómo funciona. Y al mismo tiempo, a veces no tiene nada de glamuroso ni de misterioso. O sea, a veces puede ser una cosa muy práctica que sí que te impacta, pero que no dices, wow, ¿no? Que sublime o que... Porque hay un tipo de magia como más práctica y hay un tipo de magia que es lo que Eliphas Levi en su día hablaba de alta magia y baja magia, ¿no? La alta magia es como la magia un poco elevada, la que te lleva un poco a la conexión con lo divino, y la baja magia se supone que es un poco más del día a día, ¿no? Una cosa como más prosaica, ¿no? Más No, está guay. para cumplir objetivos, ¿no? De alguna manera, si lo podemos decir así, o bueno, objetivos dentro de tu propia conciencia, ¿no? O generar tus cambios dentro, pero de una manera como muy cotidiana, ¿no? No con una intención trascendente, ¿no? Y elevada de contactar con un Dios. Claro, pero también es verdad que sí que hay cosas por ahí de pues hablar con ángeles, ¿no? Claro, De gente que tiene visiones, de un claro, montón de historias que imagino que también depende de la percepción de cada uno, lo que tú decías, ¿no? Que es importantísimo el punto de vista de cada uno, la percepción o luego ya mil cosas. Pero es verdad que la magia siempre se había entendido, ¿no? Como algo maravilloso al alcance de unos pocos y todo este movimiento que gente como tú estáis sacando a la luz, ¿no? A partir de la editorial o con lo que sea, me está haciendo llegar a la gente que igual es importante otras cosas, ¿no? Pues como escucharte a ti mismo o ver lo que estás haciendo con tu vida y realmente estás yendo donde quieres, todo este tipo de cosas. Me parece muy interesante. Es verdad que el nombre magia a la gente le va a hacer dudar, creo yo, ¿no? Es como, igual esperan otra cosa, pero claro, bueno, hay que porque informarse. por la cultura popular, ¿sabes? Se ha popularizado un Claro, término mágico, que es lo que te digo, tiene más que ver con Harry Potter, con un tipo de magia muy, muy suave, muy, muy edulcorada, muy facilona, de hago aquí un hechicito y te sale no sé qué. Y realmente, claro, a ver, sí que haces un hechizo, ¿sabes? El hechizo lo haces, ¿no? Incluso lo puedes hacer con una varita,
porque al final J.K. Rowling no deja de replicar ciertas estructuras que son ocultistas reales cuando habla de Harry Potter, ¿no? Por supuesto. Y estoy seguro que J.K. Rowling ha leído a Crowley y ha leído... O sea, toda esta gente no es tonta, evidentemente. Lo que hace es estos ingredientes bueno, pues los endulza un poco, ¿no? Y los mete dentro de un envoltorio, pues más, podemos decir, más juvenil, pero no deja de... Tú cuando haces el hechizo con la varita, evidentemente la magia ritual, sobre todo la más antigua, hace uso de varitas, hace uso de pentáculos, hace uso de dagas, de elementos rituales que muchas veces, bueno, el bastón, ¿no? De Gandalf, tal. O sea, al final todo eso tiene un pozo real. Lo que pasa es que ya por el tema de la popularización, por el tema de eso, de la cultura pop, ya llega un punto que no sabes diferenciar si la magia es una invención de un escritor de fantasía o si realmente tiene una base sólida. Cuando te das cuenta de que la tiene, te dices, vale, ok, esto está bien, pero también está esto, ¿no? Y esto hay gente que se lo toma muy en serio y que ha estado ahí desde el principio de las civilizaciones. Lo que pasa es que es lo que te digo, lo que nos llega es un poco lo edulcorado o lo pop, ¿no? Sí, sí. Pues, Carlos, ¿qué te parece si viéndola ahora nos hablas de tu faceta de escritor? ¿No? El sueño de Tifón. ¿Sí? El sueño de Tifón pues es mi primera novela realmente, porque el otro libro era un ensayito. Entonces, esta es una novela que publiqué en 2021, me parece, en septiembre de 2021. Y bueno, al final era una novela que tenía ya bastante tiempo escrita, en base a un viaje que hice al TEA, en Alicante. Y yo soy una persona que escribe mucho sobre lo que conoce, ¿no? No me gusta como escribir sobre cosas que no conozco, ¿no? O sea, es como que siempre escribo sobre lugares y sitios que yo he visitado que de alguna manera me han despertado algo. Y la verdad que ahí en Altea, pues, tuve esa inspiración, ¿no? Hay un sitio que es como una sierra, que es como una costa, que es un paraje natural bastante sobrecogedor. Y de ahí nace un poco la historia, ¿no? Que al final es de una familia que es una familia de mineros que realmente me baso parcialmente en una familia que es real, que existió. Y eso, ¿no? De alguna manera, pues tiene una mina y empieza como a suceder cosas en esa mina. Tiene mucha herencia de Lovecraft, la novela, y del ocultismo, podemos decir, más telémico, de una rama de las enseñanzas de Crowley, del telemismo, que se llama magia tifoniana, que tiene que ver también mucho con Lovecraft, con trabajar hechizos y trabajar rituales y demás con entidades Lovecraftianas o extraterrestres. Y la novela va en esa dirección, tiene mucho pozo ocultista. Y Albert Camus, cuando la leyó, la leyó y de hecho me entrevistó, me dijo que era la mayor, pues no sé, dentro de los mitos, ¿no? Él dijo que era como dentro del teatro Lovecraftiana, que era el mayor esfuerzo desde Rafael Llopis, ¿no? Entonces, joder, a mí eso me abrumó enormemente porque me hizo mucha ilusión, ¿no? Que me dijera, bueno, es que Llopis trajo a Lovecraft a España. ¿Sabes? Entonces, me hizo mucha ilusión y entendí, o sea, me gustó y me gustó que entendiera la esencia de la novela y que no era un pastiche, porque hoy en día el problema de Lovecraft es que hay un montón de gente que está escribiendo todo el rato homenajes y pastiches y bueno, al final elementos, pues bueno, se está haciendo como no revisionismo, pero se está haciendo como una especie de fanfiction, ¿no? Lovecraftiana. Y a mí eso, pues, personalmente, a mí no me interesa nada. O sea, es como... Y de hecho yo no utilizo dioses Lovecraftianos ni voy en esa línea. Yo lo que hice es coger un trasfondo ocultista real, de autores reales, de gente real, y la metí en la novela, ¿no? De alguna manera, aunando ficción y realidad, y hice algo desde una perspectiva que nunca se había hecho. Entonces, para mí esa es la mayor aportación de la novela, ¿no? No es ya, o sea, creo que es una novela además que engancha muchísimo, porque tiene mucho misterio, pero aparte de eso es muy vibrante y tiene momentos bastante oscuros, pero es porque creo que es una novela trabajada en cuanto a investigación, en cuanto al contexto, a tal, y un enfoque que es lo que te digo, que no, también me acuerdo que Albert Camus lo comparó con un filósofo de vanguardia, el electrólogo Bionte, que se llama Graham Harman, que habla de lo raro, y de lo que funciona como lo raro, lo ajeno, pero desde un punto de vista filosófico. Me dijo que también tenía ecos de eso, y eso sí, ya sí que me sorprendió porque a veces cuando sabes críticos o gente que te lee y tal, te saca referencias que tú dices, bueno,
no sé, ¿sabes? O sea, te escribiendo, realmente no he leído a Harman, ¿no? Pero luego también por yo mismo, cuando leí esta parte de Noche de Mariana Enríquez, me di cuenta de que también la novela tenía puntos en común y obviamente ni Mariana me había leído a mí ni yo había leído a Mariana, pero yo sé que Mariana es buena conocedora también del mundo del ocultismo y en la novela se ve claramente, o sea, pero descarado, ¿no? Entonces, al final hay como, no sé, algún tipo de arquetipo junguiano que de alguna manera, pues, nos hace escribir a veces tomando elementos en común, pero no desde la copia o desde la emulación, sino desde el subconsciente, ¿sabes? O desde ideas arquetípicas y desde lo que leemos y conocemos, ¿no? Y en ese sentido, pues, muy orgulloso, ¿no?, de la novela. También te digo que igual que estoy muy orgulloso de la novela, yo esa novela la definiría hasta cierto punto como un fracaso comercial, porque es una novela que ha vendido, pero no ha vendido muchísimo, pero yo, es lo que te digo, tampoco lo pretendía, ¿no? No pretendía que esa novela llegara al mainstream. Entonces estoy encantado. De hecho, ahora mismo está descatalogada, la voy a publicar, la voy a republicar, no sé si lo he dicho ya, pero la voy a republicar a finales de año en una edición especial. Y bueno, al final, como escritor hago lo mismo que como editor, hacer un poco lo que me da la gana, ¿no? Entonces, esta novela la publiqué sin ningún tipo de concesión pues un poco al lector, ¿no? O sea, yo sé que es una novela que tiene a veces conceptos un poco complejos, pero bueno, era lo que yo al final disfruto haciendo. Entonces, dentro de que creo que es una novela bastante, tiene ciertos toques pulp, pues un poco, bueno, no sé, Weird Tales, ¿sabes? Así un poco tiene cierto tono pulp, Lovecraftiano, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Y mete todas mis enseñanzas ocultistas, muchas las vierto ahí, de tantos años de investigación, de leer, de tal. Y eso entiendo que hay lectores que a lo mejor dicen, cuidado, ¿sabes? O sea, ¿de dónde me meto? Porque aquí está hablando de autores que no conozco, de rituales o de conceptos que me pillan un poco lejos. Y tampoco es que me moleste en algún momento dado en explicarlos demasiado. Claro. Entonces sí que creo que es una novela para iniciados, pero también es una novela para gente que le gusta Lovecraft, porque la va a disfrutar, porque hay elementos que, evidentemente, el horror cósmico que están ahí. Yo soy un escritor muy deudor de Lovecraft, quizás no tanto hoy en día, pero sí que empecé siendo muy deudor. Cada vez me he ido un poco, no separando, pero sí que he buscado un poco explorar otros territorios, ¿no? Otros enfoques, recibir otras influencias, pero sí que es verdad que al principio, pues, no te voy a mentir, ¿no? Que Lovecraft fue una grandísima influencia, pero intenté nunca plagiarle, porque él ya está ahí, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, llevé todo este tema del horror cósmico, pero aquí a España, ¿no? Yo siempre escribo sobre lo que conozco, como te digo, entonces siempre estoy con el tema de llevar ese horror cósmico aquí, ¿no? Al Mediterráneo, donde sea, o al norte, tal, pero siempre desde una perspectiva española, ¿no? Y escribir sobre lo que conozco. Es un poco eso. Pues, tío, reedítala ya, porque además aquí es verdad que es un podcast pequeñito, pero mucha gente que nos escucha son fans de Lovecraft. De hecho, hay mucho jugador de rol y seguro que están escuchando esto y se están apuntando el nombre para mínimo curiosear a ver por dónde va. Así que yo quiero leerla, tío, que a ver si... Porque yo lo primero que hice al contratar contigo y mirar la web fue buscar tu libro también y vi Sold Out. Y dije... Sold Out, sí, bueno, quizás en alguna librería se puede pedir, en alguna librería, porque algún ejemplar queda por ahí en la distribuidora, pero sí, es verdad que está un poco, está realmente agotado, ¿no? Y sí, o sea, sí que, y luego pues lo que bueno, te comenté también un poco de récord, ¿no? Que ya tengo mi próxima novela acabada, la voy a publicar a principios del año, perdón, bueno, finales de este año, principios del que viene, porque, bueno, al final hay un calendario editorial y no significa que porque yo sea el editor, ¿sabes? Me voy a poner delante de otra gente. Entonces, al final hay que buscar el hueco adecuado y los tiempos. Y esta novela, pues, ya sale un poco del tema Lovecraftiano. Tampoco quiero hablar mucho de ella porque, aunque está prácticamente terminada, todavía quiero mantener un poquito el misterio, pero sí que ya sale un poquito más de... Diría que incluso tiene algún elemento como más de Ligotti, ¿no? Incluso que de Lovecraft. Pero bueno, ya en su momento no, se desvelará cuando se tenga que desvelar, pero sí que tengo ya, como te digo, otra novela preparada y a mí me gusta, ¿no? Seguir con el tema. O sea, me gusta escribir novela, me gusta también relatos y tengo también, y a lo mejor en un momento dado los publico, pero me gusta también escribir novela, es una cosa que me gusta como tener ese gran armazón ahí, ¿no? Como esa gran catedral, ir construyéndola y aunque te lleva muchísimo tiempo, es muy gratificante. Fíjate que El Señor de Tifón no es una novela larga, pero me costó lo suyo, porque una novela al final es una novela, ¿sabes?
Y, o sea, con un poco de suerte se te juntan la reedición y la publicación de esta nueva, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? Que el timing coincida, ¿no? Y así, mira, el que se compra la nueva puede también tener la primera, ¿no? Y como, bueno, al final, yo es lo que te digo, a mí, como escritor, yo siempre me he definido como autor, bueno, de ficción extraña, pero cada vez esa etiqueta como que se me está haciendo más abigarrada e intento Ujú. como hacer que respire, ¿no? Y estoy recibiendo nuevas influencias todo el tiempo y al final yo creo que la vida de un escritor a veces tiene que ser cambiar y evolucionar y como la de los músicos, como la de los artistas, al final Sí, sí. no puedes estar haciendo todo el rato lo mismo. O sea, eso puedes hacerlo, está bien, no pasa nada, pero creo que es bueno evolucionar y algunos autores evolucionan más que otros. Mi evolución en este caso no es una evolución guiada por lo comercial o por vender más, pero al final es una evolución en cuanto a gustos y creo que eso es importante. Creo que De hecho, acomodarse al final, yo intento siempre como explorar, ¿no? Nuevos registros, siendo siempre fiel a mi identidad. Porque también si te vas ya totalmente, ya me pongo a escribir, por ejemplo, una novela romántica no tiene sentido, ¿no? Es como, bueno, yo no hago claro. eso. Tampoco me lo voy a Pero, pasar bien, ¿sabes? Siempre, creo que los buenos escritores tienen su estilo, pero siempre están evolucionando y son curiosos. Un escritor tiene que ser curioso y estar siempre leyendo a otros escritores. De hecho, para mí lo más importante de un escritor es leer a otros. leer, Yo creo que ahí es donde claro. realmente vas a convertirte en un buen escritor. También creo que es una cosa que creo que tiene cierto punto innato de que se tiene o no se tiene, como a veces el fútbol o deportes. Tú ves, por ejemplo, a Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho Messi, ¿no? Que son futbolistas que tienen eso o no lo tienen. En el Sí, caso sí. de la escritura creo que es trabajo, pero también es tener esa chispa. Y a veces se tiene y a veces no se tiene, ¿no? Y el trabajo es importante, pero si no tienes esa chispa, es complicado, ¿no? Pero también el trabajo es muy importante, porque por mucha chispa que tengas, si no trabajas, te va a quedar algo totalmente, ¿sabes? Como inocuo. O sea, Está una cosa claro. que Sí, sí. si no trabajas y tal, se van a decir, vale, tienes una buena idea, pero si esa idea no la desarrollas y no la esculpes, es como ser escultor un poco también, escribir o Mm. ser pintor. Y yo también pienso que es normal evolucionar, porque si tú estás haciendo algo de una manera honesta, ¿no? Tú estás siendo sincero con lo que tú estás contando, porque es una historia que tú tienes dentro tuyo, pues tampoco te interesa lo mismo cuando tienes 20 años y cuando tienes 40, ¿no? O antes de ser padre o después de ser padre, o yo qué sé, ¿no? Entonces es normal que tú con tu estilo, con tus cosas, pero algo tiene que mutar o evolucionar. Eso está claro. En Déjame base que te a... pregunte. Perdón. No, 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 di que iba a cambiar de tema. Dale, No, dale. pequeño inciso simplemente que al tú leer más, al tú descubrir nuevos autores, al tú evolucionar como lector, también evolucionas como escritor porque esas influencias, o sea, todo lo que estás leyendo, todos los inputs que te están llegando, eso hace que cambie tu discurso también, ¿no? Como autor, solo quería decir eso. Ujú. No, tengo curiosidad porque has comentado, creo que hacia el principio de la entrevista, que Lovecraft, que en verdad, y que me ha dejado flipando, que en verdad sí que tenía conocimientos de esoterismo y todo. O sea, no era un tío que escribía historias pulpo y ya está, ¿no? Realmente sí estaba bueno, metido, pero sí que estaba bien informado de lo que estaba hablando. O, Él o estaba muy igual no bien hablaba informado. tan. ¿Sí? Sí, él estaba muy bien informado por la biblioteca de su abuelo y porque, bueno, también conocía la Golden Dawn, o sea, bueno, al final era un gran admirador de Machen. Arthur Machen, por ejemplo, estuvo en la Aurora Dorada, en la Golden Dawn, y al final él tenía sus referentes y lo conocía. Y la biblioteca de su abuelo, como te digo, estaba especializada en teosofía, en rosacrucismo. Su abuelo era masón, es que, quiero decir, pero como mucha gente en Estados Unidos de dinero, mucha Mm. gente en Estados Unidos de dinero era masona. Entonces, al final allí era muy común. Aquí en España hay masones, pero no es tan común, pero allí había un montón. Entonces, todo eso al final creó como un pozo en el pequeño Lovecraft, que al final estaba allí leyendo en esa biblioteca, y todo eso le fue llegando, no solo por eso, pero tampoco te digo que fuera practicante, porque él era No, no. recalcitrantemente ateo y materialista, y claro, él no creía en esas cosas a un nivel práctico, pero le fascinaban. A Lovecraft siempre le fascinó todo lo misterioso, aunque no creía, de alguna manera lo incorporaba en todo esto Yoichi lo cuenta en la biografía, Ujú. todo esto él lo incorporaba a su corpus literario y los mitos tienen mucho, ¿no? De toda esta simbología esotérica, este tipo de conceptos, ¿no? Pero él no era practicante, eso por supuesto. O sea, él nunca hizo un ritual en su vida, No iba por pero ahí, claro. no, para nada. No iba por ahí, pero sin embargo, sí que era un conocedor, un buen conocedor de estos temas y lo incorporaba como terror, como ficción de terror, como ficción Ujú. de género, ¿sabes?
De hecho, por lo que has dicho, hay que saltar la biblioteca del abuelo de Lovecraft, ¿no? No la de Lovecraft, sino la del abuelo, que era Claro, el que... claro, porque Lovecraft también tenía una biblioteca increíble, pero el abuelo debía de ser ya una cosa decimonónica loquísima, ¿no? El abuelo tenía mucho dinero. Lo que pasa es que, claro, cuando muere, la familia se queda, porque el padre también se pierde, el padre de Lovecraft, él era abuelo materno y la familia se queda totalmente sin un chavo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es donde a él empiezan a ver un poco las penurias y se va a Nueva York y intenta trabajar, pero tal, pero tampoco quiere trabajar porque se siente un aristócrata y, bueno, todas las contradicciones, ¿no? Lovecraft para mí es un gran leitmotiv de mí. Como te digo, empecé con él y he seguido con él y seguimos publicando y todo el tema, ¿no? Cosas relacionadas con Lovecraft, ¿no? Sí, sí. Pues, Carlos, a ver, llevamos una horita y poco. Yo para el final siempre me dejo las recomendaciones, porque me gusta mucho que los invitados nos recomienden cosas, pero antes de irnos hacia allí, ¿quieres añadir tú alguna cosa? ¿Te apetece hablar de algún tema en concreto que digas, hostia, no me quiero ir sin hablar de esto porque me apetecía? No, realmente no. Me lo he pasado muy bien contigo, Daniel, y creo que ha sido una charla muy amena y realmente, no, o sea, realmente, joder, es que he hablado de todo lo que me interesa, ¿no? He hablado de la perspectiva de editor, de la perspectiva de escritor. Realmente me he sentido muy cómodo y yo creo que con esto podríamos dar un poco colofón. Yo sí que recomiendo. Puedo pasar las Sí, recomendaciones si quieres. si a ti te apetece, yo siempre digo lo mismo. Me da igual si es un libro, si es música, si es una película, una serie o un autor. Estamos aquí para aprender de los invitados, así que, Carlos, siéntete libre de recomendarnos lo que te dé la gana. Si quieres, puedo hacer dos recomendaciones de libros de la editorial. Sí. Puedo recomendar, por supuesto, la biografía de Lovecraft, que me parece, ya te digo, una maravilla, un trabajo durísimo, tanto la edición como la traducción, y un libro que, bueno, que está llegando mucho a los lectores y a la gente. Y luego yo recomendaría el libro o sea, el próximo que vamos a publicar de Marjorie Cameron, que era una artista ocultista sensacional y va a llevar el prólogo de Mariana Enríquez, que bueno, es toda una institución, ¿no? Ahora mismo en la literatura latinoamericana, probablemente sea la escritora latinoamericana más importante actual. Y bueno, esos dos libros, ¿no? Porque de alguna manera pues fusionan todo lo que, un poco capsulan, ¿no? Todo lo que en la editorial, por supuesto Ligotti, ¿no? También, por supuesto, el libro que un poco el conjunto este que vamos a publicar, pero al final combina, ¿no? Lo que es el ocultismo con la contracultura, con el arte, con toda esa ficción extraña. Todas las cosas que a mí me obsesionan están un poco en esas publicaciones y bueno, yo recomendaría un poco eso. O sea, esos dos volúmenes. Pues genial, apuntadísimos y le echaremos un ojo. Muy bien. Carlos, pues hasta aquí. ¿Te parece que lo dejemos Sí, aquí? me parece súper bien. O sea, ya te digo que me lo paso muy bien, Dani, y poco más que añadir. Si es que en realidad hemos hablado, vamos, de De todo lo todo, que sí, sí. tocaba hablar un poco, yo creo. No, no, muy, muy interesante, Carlos. De hecho, yo iba apuntando cosas aquí súper rápido en el papel, como luego le pregunto, pero entrábamos en otro tema y en otro, pero bueno, es que hay tantas cosas, tío. Claro. Yo súper agradecido de que además me contestaste súper rápido, en plan, claro que sí, yo cuando quieras. Te lo agradezco muchísimo, tío. Es un placer, de verdad, que hayas estado aquí. Me alegro de haberte conocido, de haber podido hablar contigo personalmente, aunque sea a través de una webcam. Y nada, tío, que muchas gracias, que vaya bien con la editorial, con los próximos lanzamientos, estaremos atentos y no sé, nos hablamos y nos vemos. Muchas gracias, Daniel. La verdad que lo mismo te digo. Gracias por invitarme a Griseniza, a tu espacio, a tu casa, un poco. Sí, sí. Y nada, encantado. La verdad que valoro mucho este tipo de iniciativas, que es lo que te digo, que estáis trayendo a gente, pues, que es lo que te digo, me gustan los podcasts que son como, pues eso, no son masivos, ¿no? No son podcasts enormes. Yo me siento más cómodo, ¿no? Muchas veces en este tipo de... Porque a veces traéis a gente más interesante y sobre todo las charlas son más interesantes. Y nada, lo mismo decirte, espero que vaya a generar el podcast y bueno, que continúe todo igual de bien. Bueno, de momento las charlas lo que son más informales, pues porque yo soy un curioso y yo soy una persona muy tímida, pero estoy aprovechando para echarle morro y Lo haces contactar muy con bien. gente como...
como tú, tío. Y, Lo haces y muy bien y te me, estás jugando muchísimo. O sea, ya te lo digo. tengo la excusa perfecta para preguntarte un montón de cosas, pues he montado el podcast para preguntarte. Pero nada, tío Carlos, muchísimas gracias y nos vemos. Pues nada, lo dicho. Encantado, Daniel, y nos vemos. Un saludo. Igualmente. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos.